tema se llama los misterios de la vida y de la muerte. Y bueno, es un tema largo, vamos a ir viendo pues poco a poco, ¿verdad? Porque realmente es mucha información. Estoy tratando de sintetizarla, pero aún así es mucha información. Y bueno, pues nos habla del rayo de la muerte, que pues reduce al llamado hombre a una simple quinta esencia molecular. Nos dice esta conferencia que así como un rayo, o perdón, así como un montón de flores puede quedar reducido a unas simples cuantas gotas de esencia, así la energía del rayo de la muerte, por ser tan fuerte, destruye totalmente el organismo humano. Es una corriente de tan altísimo voltaje que inevitablemente destruye el organismo cuando llega a circular por este. Es el único tipo de energía que el cuerpo no puede resistir. Entonces, pues aquí cabe mencionar que pues eh, nosotros, todos nosotros tenemos una nota clave. Cada uno de nosotros tiene esa nota y cuando esa nota es tocada, pues es así como la persona desencarna o pierde la vida, ¿sí? Los ángeles de la muerte tocan esa nota clave y pues se pierde eh, la vida. Este rayo conecta la muerte con la concepción, los dos extremos se tocan. Entonces, dice, cuando la esencia se desprende del viejo cuerpo, eh, se produce una tensión eléctrica tremenda a una nota clave cuyo resultado axiomático es el movimiento y combinación de los genes determinantes del futuro cuerpo físico. Es decir, por eso cuando algunas personas que han tenido esa experiencia de la muerte, que ven una luz, que ven un túnel, es posible que sea esta conexión de la muerte con ese nuevo nacimiento. O sea que la persona por aquí pierde el cuerpo físico, pero esa luz que ves cuando está saliendo de una nueva matriz, en un nuevo cuerpo físico. Ujú. Entonces, obviamente no siempre sucede así, que la persona desencarna y al mismo tiempo ya está, casi al instante, está naciendo en un nuevo cuerpo, ¿no? No siempre sucede eso, pero vamos a tocar ese punto más adelante. Ujú. Pero vean cómo este rayo de la muerte está obviamente conectado también a la vida. Recordemos que si no existiera la muerte, tampoco existiera la vida y viceversa. Son parte incluso de las leyes de evolución e involución. Todo lo que evoluciona tiende en algún momento a perecer hasta que llegue pues la muerte, la inevitable muerte. Lo que continúa cuando una persona desencarna, pues dos cosas van al sepulcro, perdón. La primera es el cuerpo físico, obviamente, y la segunda es la personalidad. La personalidad ya sabemos que pues es energética y que ésta se desarrolla en los primeros 7 años de la infancia. Y esta personalidad, como ya dije, es energética y atómica. La personalidad pues es perecedera, no es eterna la personalidad, no existe ningún mañana para la personalidad del difunto, pues ella es mortal. Entonces esta personalidad de repente entra y sale del sepulcro, anda rondando ahí por el panteón, ujú. Digamos, está cerca del cuerpo físico, ¿sí? También esta llega a salir cuando, por ejemplo, pues los familiares le llevan flores, le hacen un rezo, y como esta es energética, pues se alimenta de energía. Y
la personalidad se desintegra, ¿sí? Por eso dice acá, la personalidad no se reencarna, la personalidad es hija de su tiempo y muere en su tiempo. O sea que la personalidad se va desintegrando poco a poco, conforme también se va desintegrando el cuerpo físico. También tenemos que decir que no hay un tiempo para que la personalidad se desintegre. También, como decía hace un momento, como es energética, si es una personalidad de una persona famosa, como se acostumbra, que se les hacen tributos, homenajes cuando fallecen, pues esa personalidad puede tomar más fuerza y puede permanecer más tiempo rondando. También es importante decir que la personalidad, obviamente, cuando una persona fallece, si tiene la conciencia dormida al fallecer, esa persona obviamente no es consciente, así como no somos conscientes de la vida, tampoco somos conscientes de que estamos muertos. Y entonces la persona no entiende lo que sucede a su alrededor. Si fuera un accidente en la calle, que llegan ambulancias, la policía, etcétera, la persona no entiende por qué se está reuniendo esa gente ahí. E incluso si ya hay algún familiar, no entiende por qué ese familiar llora. Y obviamente le quiere hablar. De hecho, esto lo hemos visto en algunas películas. Le quiere hablar y pues obviamente no lo escuchan. Ujú. Pero él no entiende porque no tiene conciencia de que ya no pertenece al mundo de los vivos. Y como no tiene conciencia de eso, esa personalidad sigue yendo a trabajar, sigue estando en su casa. Por eso es que la mayoría de las ocasiones las personas escuchan ruidos en su casa o se mueven objetos cuando una persona acaba de fallecer en la familia, porque la persona sigue haciendo sus mismas actividades, la misma rutina que hacía cuando tenía cuerpo físico, pero no es más que la personalidad. Entonces, pues la personalidad, por eso también nosotros, o bueno, se sugiere que cuando si nos dice que la personalidad se desintegra cuando se descompone el cuerpo físico, y esto también tiene relación con el cuerpo vital, que lo vamos a comentar más adelante, pues se sugiere, y por eso algunas culturas tienen por tradición incinerar el cuerpo, porque es lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque al desintegrarse la personalidad, al desintegrarse el cuerpo vital, pues también esa esencia o esa alma de la persona más rápidamente, vamos a decir, descansa y continúa con su proceso después de la muerte. Cuando nosotros no soltamos a la persona y pues obviamente tenemos fotos de ella y todos los días estamos llorándole a la foto, etcétera, pues no dejamos, como se dice, para que lo entendamos, como se dice comúnmente, no dejamos que la persona o el alma de esa persona descanse. Ajá. Entonces, pero obviamente que es como una costumbre, sobre todo en México, ¿no? Hacerle como, como esos rezos, los novenarios, y a veces son, este, según el estado o el lugar de México, a veces los rezos son se alargan por mucho tiempo, entonces eso no le ayuda a esa alma a que continúe con su proceso. Pero obviamente que pues nosotros tenemos apego, no queremos dejar ir a la persona, pues la seguimos pensando, llorando y pues realmente este, es que pues ya no podemos hacer nada, la persona ya no puede regresar, o sea, eh, aunque se escuche mal o se puede escuchar incluso cruel, pero es la realidad y el maestro nos dice, ante los hechos tenemos que rendirnos, la persona ya no está y no puede regresar por más que le lloremos. Y tampoco no es que sea malo llorar, pero hay que comprender lo que es la muerte. Y es un proceso que pasa todo ser vivo. Ujú. Eh, Aquí está el otro punto, el cuerpo vital.
En el organismo humano existe un cuerpo termoeléctrico magnético. Este es el cuerpo vital. Dicho cuerpo es el asiento de la vida orgánica. Ningún organismo podría vivir sin el cuerpo vital, o también llamado cuerpo etérico. Cada átomo del cuerpo penetra dentro de cada átomo del cuerpo físico. Cada átomo del cuerpo vital, obviamente, para hacerlo vibrar intensamente. Y todos los fenómenos que corresponden a los químicos, fisiológicos y biológicos, todo fenómeno de percepción, todo proceso metabólico, perdón, está mal escrito ahí, toda acción de las calorías, etcétera, tienen su base en el cuerpo vital. Y bueno, aquí no vamos a hablar del tema, pero es que el cuerpo vital tiene su propio, digamos, misterio, o el cuerpo etérico, que se menciona o nos enseña el maestro Samael nos habla de los cuatro éteres, que precisamente tienen relación con el cuerpo vital y son los que hacen que funcione todo este mecanismo, toda esta interrelación entre átomos del cuerpo vital que penetran en el cuerpo físico para darle vida, para darle, eh, como dice, todos estos procesos y fenómenos que ocurren en el cuerpo, ¿verdad? Y el éter lumínico, el éter reflector, el éter de vida, ¿sí? Son cuatro éteres, ujú, con el cual está compuesto el cuerpo vital o etérico. Ujú. Eh, el cuerpo vital no entra al sepulcro. Dijimos que nada más el cuerpo físico y la personalidad. El cuerpo vital flota cerca del sepulcro y se va desintegrando lentamente conforme el cadáver se va desintegrando. Al sepulcro solo entran el cadáver y la personalidad del fallecido. El cuerpo físico pertenece al mundo tridimensional. El cuerpo vital es el cuerpo de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el tiempo y por eso es que cuando se viaja en la cuarta dimensión, se viaja con el cuerpo etérico, porque recordemos que vimos en la conferencia 43 de las 7 dimensiones que nosotros como tal no tenemos cuerpo astral, tenemos un embrión del cuerpo astral, pero no lo tenemos creado. Pero el cuerpo vital sí lo tenemos y en ese es el que se puede, por así decirlo, navegar en esa cuarta dimensión. La quinta dimensión, los fantasmas de los fallecidos viven en la quinta dimensión. La quinta dimensión es la eternidad. Largo, alto y ancho corresponden, pues, sabemos, al mundo físico. El tiempo es la cuarta dimensión y la eternidad es la quinta dimensión. Todo aquel que muere va precisamente a la quinta dimensión. Esa eternidad se abre paso para devorar a los fallecidos y luego los expulsa de su seno para regresarlos al mundo del tiempo y de la forma física. Cuando nos habla de los fantasmas de los fallecidos, se refiere, por un lado, a los defectos. Los defectos, cuando una persona desencarna, ya sabemos que la esencia es la misma, al igual que los defectos son los mismos. Entonces, esos defectos y esa esencia se van a la quinta dimensión. Andan ahí como si anduvieran ahí, pues volando por los aires, ¿no? Por así decirlo, como aves, sin ningún objetivo, nada más andan ahí como perdidos en el espacio. Cuando la persona, cuando esa esencia vuelve a tomar un cuerpo físico, esos defectos regresan al cuerpo físico de esa esencia, porque, repito, la esencia es la misma y los defectos también son los mismos porque los vamos alimentando existencia tras existencia durante el ciclo que conocemos de 108 existencias en, como humano, según nos habla la rueda del samsara o el ciclo de la transmigración de las almas.
cuando pasamos por un ciclo de 108 existencias, durante esas 108 existencias la esencia es la misma y los defectos también. Cuando viene el proceso involutivo y viene el proceso de purificación en los mundos, en las dimensiones inferiores, entonces la que retorna al proceso evolutivo simplemente es la esencia. Los defectos ya no, porque ya esa esencia o esa alma fue purificada, ya no tiene defectos. Entonces regresa para pasar por el reino mineral, vegetal, animal, hasta llegar a humano, pero sin defectos. Llega en cero. La esencia sí sigue siendo la misma. Por eso es que lo verdaderamente eterno es la esencia o esa fracción de alma. Y lo que nos debe de interesar, que debemos de cuidar, alimentar, de, de abonar, por así decirlo, como haciendo referencia a una planta, de cuidar, pues es el alma, o esa fracción de alma que tenemos para irla desarrollando. Recordemos que la esencia es el material psíquico para cristalizar el alma. Ujú. Entonces, eso es lo que sucede, es parte de lo que sucede cuando una persona pierde el cuerpo físico. Los fallecidos son expulsados de la eternidad porque todavía no poseen el ser. Ujú. Entonces, por eso esa esencia no puede permanecer ahí, porque los que están más allá, o sea, en la eternidad y en una quinta, en una sexta dimensión, en el mundo del espíritu divino, pues no pueden permanecer ahí una esencia si no se ha autorrealizado. Si tiene la conciencia dormida, no puede estar ahí, debe de poseer por lo menos al ser para que pueda habitar en esas dimensiones. Obviamente hay varios procesos que pasan también, porque aquí no hemos hablado todavía del juicio que se le hace al alma cuando una persona desencarna y cuáles son las posibilidades o cuáles son mm, qué, perdón, se me enredó la idea, ¿qué proceso va a continuar o cuál es el destino, perdón, de esa esencia dependiendo del juicio? Porque pueden pasar varias cosas. Una de ellas, por lo general son tres. Una es retornar inmediatamente que tome cuerpo físico, ya sea por karma o ya sea por dharma. Un ejemplo, si una persona tiene muchísimo karma y no lo terminó incluso de pagar en esa existencia, y por así decirlo, la ley considera que ni siquiera en dos o tres existencias lo va a terminar de pagar, por así decirlo, por poner un ejemplo, porque pueden pasar tantas cosas. La persona por aquí está falleciendo y casi en unos segundos está teniendo otra vez cuerpo físico para que siga pagando karma. Como pasa que alguna vez comentamos con las personas que se suicidan. Las personas que se suicidan vienen a tomar cuerpo físico inmediatamente. No quieren vivir, pues parte del castigo o del karma es, pues, otra vez regresa a la existencia. ¿Sí? También si esa esencia, si esa alma eh, trabajó en los tres factores, se sacrificó por la humanidad, generó dharma, pues esa esencia se puede ir a la quinta dimensión, a, a lo que conocemos cristianamente como el paraíso, ¿sí? Que también podemos llamarle el nirvana, que es un mundo de felicidad. Pero los seres que habitan ahí en el nirvana no todos tienen la maestría o no todos tienen cristalizado a su ser. Ujú. Habrá algunos que sí, habrá otros que no. Pero es un mundo de felicidad. Entonces, cuando la persona dice, bueno, pues esta persona hizo muchas buenas obras, entonces vamos a darle unas vacaciones y se va al paraíso o al nirvana. Y pasa ahí un tiempo, pero después, pues tiene que salir de ahí
y regresar al mundo de dolor y de sufrimiento, o sea, a tener cuerpo físico. Ujú. Y la otra cosa que pudiera pasar también es que pues la persona pues involucione, ¿no? Ya terminó su ciclo de 108 existencias y va a involucionar. Se dice, se comenta, que, bueno, son 108 existencias, pero también hay esencias que no hay forma de que, vamos a decir, de que tomen conciencia, aunque sea un poco. Esas esencias cada vez se vuelven menos conscientes y obviamente el cuerpo físico de esa esencia se va tornando más perverso. Los yoes van dominando totalmente hasta que dejan casi anulada esa fracción de alma, que son las personas perversas, como las que como las que hay o habemos en estos tiempos. Entonces, la ley también puede decidir simplemente que la persona nazca, viva un par de días o incluso inmediatamente que fallezca. O sea, lo único que hace es, como no te puedo quedar a deber, porque tienen que ser 108 existencias, ¿ok? Lleva 100, pero las siguientes 8 prácticamente no vas a vivir porque vas a nacer y vas a fallecer. O vas a nacer, vas a estar en ese proceso de gestación, pero te van a abortar. ¿Sí me explico? Porque cuando un bebé está en el vientre de su madre, la esencia tanto puede estar dentro de ese bebé como puede salir, o sea, la esencia entra y sale. Ujú. Obviamente, ya una vez que nace, que viene a la vida, la esencia pues ya queda fija, permanente en ese cuerpo. Entonces, como ven, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero obviamente la ley es justa y si el ciclo es de 108 va a terminar sus 108 existencias, ¿sí? Mm. Entonces, por eso es que aquí nosotros debemos de reflexionar en estos puntos. Y mm, bueno, voy a leer aquí, tengo algunas preguntas y respuestas con respecto al tema. Y debemos nosotros, pues aquí quiero comentar que nosotros debemos de entender y comprender lo que es la muerte. No debemos tenerle miedo a la muerte. El resultado de tenerle miedo a la muerte es el miedo a la vida. Pero si ya sabemos que aunque pierda el cuerpo físico, voy a retornar, entonces realmente ¿cuál es el miedo? Ujú. El miedo, o por así decirlo, el miedo, nuestra preocupación debe de ser perder el alma, no tanto el cuerpo. Por eso un Buda, un Jesús, un Cagliostro, un San Germán, ellos llegaron al punto de no preocuparse por el cuerpo físico, porque sabían que iban a retornar. Y máxime que pues son personas de conciencia o seres, no personas, son seres maestros de conciencia despierta, que tienen alma de diamante, que no tienen pero ni una pizca de defectos psicológicos. Entonces, no les ocupa o no les preocupa el cuerpo físico. Y nosotros no somos maestros, pero si queremos vivir, aprender a vivir, tenemos que aceptar que la muerte es simplemente un proceso de la vida, ¿sí? Pero que la muerte, bueno, aquí voy a decir como el final de la película, porque realmente la muerte no existe. Hay cambio, hay transformación, porque la esencia es la misma. Imagínense, la esencia vive como humano 324.000 existencias, o sea, ya una vez lo hicimos, lo multiplicamos en años, y aquí voy a hacer la cuenta. Aquella vez cuando hablábamos de retorno, recurrencia y reencarnación, decíamos, bueno, son 324.000 existencias, ¿sí? Y si le ponemos un promedio de 45 años por 324.000, nos da a más de 14, casi 15 millones
de años. 14.580.000 años. Imagínense que vivimos como humanos, y eso poniéndole un promedio de 45. Entonces, realmente, si lo vemos de esta manera, la muerte no existe. Y si no tenemos cuerpo físico, cuerpo humano, tenemos cuerpo animal o vegetal o mineral, pero al final la esencia está ahí. Y si ya le sumáramos los años que, que se viven en esos otros reinos, pues realmente la cifra yo creo que sería casi incalculable, porque como un mineral, ¿cuántos años, cuántos siglos puede vivir un mineral? O no sé, una montaña, una piedra, o sea, muchísimos cientos o miles de años. Entonces, pues la muerte realmente es que no existe, nada más cambiamos de forma. Ujú. Lo que sí es real que es que el alma se va perdiendo, y también se va perdiendo en ocasiones la oportunidad de cristalizar el alma, por lo menos, ya no vamos a decir de autorrealizarnos, pero sí de cristalizar el alma. Ujú. Entonces, eso también pasa, ¿sí? Y bueno, aquí tengo unas preguntas que dice, ¿qué es la muerte física? Y la respuesta es la cesación, o sea, que ceden todas las funciones orgánicas, es decir, la defunción. Y como ya dijimos, cuando se toca esa nota clave que cada uno tiene, eh, es la única energía que el cuerpo no resiste, y pues se corta, viene el ángel de la muerte y con esa, a través de esa nota clave, corta el famoso cordón antacarana, y pues se desconecta automáticamente el cuerpo vital del físico, y al instante pues fallece, ¿verdad? Mm. ¿Qué hay después de la muerte? Dice, la muerte es profundamente significativa, descubriendo lo que ésta es en sí misma, conoceremos el secreto también de la vida. Aquello que continúa más allá del sepulcro solo puede ser conocido por gentes de conciencia despierta. Usted está dormido y por ende desconoce aquello que está más allá de la muerte. Teorías hay muchas, cada cual puede formarse su opinión, pero lo importante es experimentar en forma directa eso que pertenece a los misterios de ultratumba. Puedo asegurarles que dentro del ultra de esta gran naturaleza viven las almas de los difuntos. Entonces, por ejemplo, aquellas almas que ya sea que estén en el nirvana, ya sea que estén simplemente en la quinta dimensión por ahí pululando como insectos o como aves, o que estén en las regiones inferiores, en los mundos infiernos. De hecho, los mundos infiernos están habitados, obviamente, pero me refiero a que hay ciudades, hay colonias como aquí. Allá la gente tiene sus hogares, tiene vecinos, hay edificios, van se suben a la ruta en el autobús. Ajá. Exactamente como nos vemos aquí, así, y lo leíamos en el libro La experiencia astral y la muerte del yo, si ustedes recuerdan. Que es curioso y es asombroso, nos relata el libro, ver cómo aquello que se vive en los mundos infiernos, las mismas situaciones se viven aquí en la tercera dimensión, en el planeta Tierra. Ujú. Entonces la gente dice que se sube a los autobuses, pero si alguien les pregunta dónde va el autobús, nadie sabe. Simplemente se suben y dicen o piensan que van a trabajar. Y la gente anda caminando por la calle sin un objetivo, igual que en el mundo físico. Ujú. Entonces, no está muy alejada la vida del ser humano actual del siglo XXI con la vida aquellas almas de los difuntos en los mundos infiernos. La pregunta 3 dice, ¿por qué existe el temor hacia la muerte? Dice, el temor hacia la muerte se debe a la ignorancia, obviamente, porque no sabemos lo que es. Y por eso, pues ya sabemos que le tenemos temor a lo desconocido. Uno siempre teme lo que desconoce.
Cuando la conciencia despierta, la ignorancia desaparece y entonces el temor a lo desconocido deja de existir, ¿sí? Entonces, también cuando las personas o alguien tiene experiencia astral, se puede dar cuenta que en esa dimensión los que tienen la conciencia dormida, aunque estén al lado de ti, no te ven y no te escuchan, porque se ven en esa dimensión como si estuvieran borrachos o como si estuvieran drogados. Eso quiere decir que tienen la conciencia dormida. Las personas en el mundo, en la cuarta o quinta dimensión, que tienen conciencia de dónde están, pues obviamente te ven y pueden platicar contigo y tú le puedes platicar con ellos. ¿Mm? Por eso también es importante, muy importante la experiencia astral, que hoy hicimos pues una práctica, ¿verdad? Y dice el cuerpo físico, la pregunta 4, el cuerpo físico sabemos que se desintegra en la sepultura después de la muerte. ¿Qué ¿Qué pasa o a dónde va el alma? Dice, el alma de los difuntos continúa en las dimensiones superiores de la naturaleza. Esto significa, de hecho, que los desencarnados pueden ver el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los valles, las montañas. Lo mismo que nosotros, pero en forma más espléndida. Obviamente, al estar en una dimensión superior, las cosas se ven muchísimo, muy diferentes. Por eso dice en forma más espléndida, más maravillosa, incluso más real, porque si ve el sol, nosotros nos han dicho, nos han enseñado que es una bola de fuego, pero no es así. Ujú. Entonces, en una quinta dimensión, si se llega a voltear a ver el sol, no, la persona comprobará que el sol no es una bola de fuego. Y la pregunta 5 para ir terminando y dar espacio a unas preguntas o a una duda o comentario. ¿Es verdad que después de llevar una vida de maldad y libertinaje, si nos arrepentimos en el momento de la muerte, puede salvarse el alma? Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Es claro que si nos arrepentimos, aunque sea en el último instante, podremos ser ayudados a fin de enmendar nuestros errores. O sea, el hecho de que se arrepienta alguien en su lecho de muerte, cuando nos habla de salvar el alma, quiere decir que bueno, que va a tener más misericordia o se le va a tener en consideración de que se arrepintió cuando se le haga su juicio. Y depende, si se arrepiente sinceramente, pues obviamente que va a haber ahí un ajuste de cuentas. Si va a tener un karma mayor, pues a lo mejor por el arrepentimiento que tuvo en el último instante, pues el karma le disminuye. O igual y no disminuye, pero dicen, bueno, ok, pero como te arrepentiste, te voy a mandar ahora en esta nueva existencia a un lugar donde vas a conocer un conocimiento, válgame la redundancia, superior que te va a ayudar y te va a enseñar realmente a arrepentirte en vida y eliminar esos defectos. Ujú. Y entonces, pues, o sea, hay tantas formas en que, porque eso sería salvar el alma, ¿sí? El hecho de que te den una oportunidad como la que nosotros tenemos en este instante, y eso lo tenemos que valorar, que no nos dieron la gnosis para ser mejores personas, para vernos mejor, para que las personas nos miren de mejor manera, para caerle bien a los demás. La gnosis no se nos dio para eso, se nos dio para que a través de los tres factores de un trabajo consciente, de padecimientos voluntarios, nosotros, cada uno de nosotros a su ritmo, en su proceso cada quien, pueda salvar el alma, es decir, cristalizarla y salir de eh, pues liberarse de este Kali Yuga y liberarse del círculo doloroso del samsara. Ujú. Para eso se nos dio esta oportunidad. Y puede ser el caso, no podemos descartar la idea de que a lo mejor nosotros nos arrepentimos en el último instante y por eso se nos dio esta oportunidad. Otra panorama podría ser el de que hicimos un trabajo en una existencia anterior y no lo concluimos y dicen, bueno, te mando otra vez, pero algo tenemos que hacer, pero siempre
La decisión es de nosotros. La ley nos puede poner, se dice en este mundo físico, no me des, ponme donde hay. Pues aquí aplica lo mismo. Nos están poniendo donde hay sabiduría, hay conocimiento, hay de todo para saciarnos, para saciar el alma, para alimentar a nuestro ser, para conectarnos con el mundo del espíritu y se nos está yendo de las manos como arena del desierto. Ujú. Porque no tomamos de repente conciencia de todo esto que nosotros estamos pues aprendiendo y estudiando. Entonces aquí la recomendación es pues practicar, que la experiencia astral es importante, muy, muy importante en el proceso eh, hacia el despertar. Si no despertamos conciencia aquí, no vamos a despertar conciencia, en este caso en el astral. Y si no despertamos conciencia en el astral, pues nuestro camino va a ser, es como andar a ciegas, ¿sí? Podemos estar en el camino correcto, incluso podemos estar avanzando, pero ni siquiera lo sabemos. ¿Por qué? Porque no vemos, porque no tenemos conciencia. Y en la experiencia astral, aquel discípulo o incluso aquel iniciado, si es que ya es un iniciado, a través de la experiencia astral le van mostrando el camino, le van mostrando cuál es el proceso que debe de seguir, cuál es el siguiente paso que tiene que dar, ¿sí? También puede ser en una meditación, pero es ¿cómo decir? Es más probable que se nos dé en el viaje astral, incluso para saber en dónde estamos parados, en qué estamos fallando, qué tenemos que corregir, etcétera, etcétera. La mayoría de los mensajes vienen a través de la experiencia astral y de otra forma cuando no tenemos conciencia en los sueños, pero también eh, al no tener esa memoria onírica desarrollada, pues los sueños también se nos van de las manos y después no los recordamos. Entonces, pues ya me acabé el tiempo. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o comentario.